El 78% de los votantes hispanoamericanos y el 60% de los no hispanohablantes creen que el español es importante para la cultura estadounidense. E independientemente de su idioma, la mayoría cree que es probable que Estados Unidos elija un presidente en los próximos 25 años cuya primera lengua sea el español. Estos son algunos de los resultados de una encuesta nacional realizada por la compañía LSG, que se dedica, es una agencia de impacto comunitario desde la comunicación estratégica. Y aquí nos estamos dejando acompañar por Juan Ignacio Güenechea Rodríguez, quien es director de esta compañía y a quien nos place dar la bienvenida acá a la conexión. Gracias, Juan Ignacio, por acompañarnos para decirnos los resultados de esta magnífica encuesta. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por haceros eco de esta encuesta y de la celebración de nuestro idioma compartido cada vez por más gente en Estados Unidos. La verdad que los resultados de esta encuesta se convierten en una gran noticia para la comunidad latina. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué los impulsó a ustedes a empezar esta encuesta y cuándo comenzó el estudio? Nosotros, bueno, la idea de este documento, de esta encuesta que hemos publicado, surgió para celebrar el Día Internacional del Español, que como hablábamos también puede ser el mes del español, si queremos verlo así en abril, y queríamos ir un poco más allá de los datos habituales que se conocen, ¿no? Que publica, por ejemplo, la Oficina del Censo, en el cual, pues sí, vemos que cada vez hay más hispanohablantes, vemos que es la lengua más estudiada, pero no sabemos realmente qué impacto está teniendo en la sociedad, en la cultura, en la política o en la economía. Cómo los votantes hispanohablantes y los no hispanohablantes perciben el impacto del español. Nosotros, al final del día, nos dedicamos a ayudar a asociaciones, empresas, corporaciones a comunicar mejor con sus audiencias y con las voces reales de todo Estados Unidos. Eh, y entendemos que cada vez es más importante entender las voces hispanohablantes, las que sueñan, hablan y comunican en español, ¿no? Por lo tanto, pues dijimos, vamos a investigarlo un poco más y vamos a celebrar también y reconocer el impacto que tiene esta lengua, que no solo es la que nos une y es maravillosa, sino que además cada vez es más importante. ¿Cuándo comenzó este estudio, esta encuesta? La idea, digamos, nace por allá en enero, yo creo, más o menos. El trabajo de campo principalmente se ha hecho en marzo. Eh, Antes hubo mucho trabajo interno de seleccionar bien las preguntas, de qué queríamos averiguar, qué nos interesaba, ¿no? Para entender mejor estas percepciones del español. Y luego también hubo un trabajo de filtrado porque queríamos comparar grupos de votantes hispanohablantes, votantes frecuentes y no hispanohablantes. Por lo tanto, la muestra se divide en dos campos de 500 y 500, ¿no? Para poder tener una visión aproximada de las posibles diferencias que hay entre ambos grupos. Y bueno, los resultados llegaron a finales de marzo, un proceso de entenderlos, de limpiarlos y dio lugar a este estudio que presentamos este 23 de abril, que es el día oficial, según las Naciones Unidas, el Día Internacional del Español. Qué manera de celebrar el Día Internacional del Español. Y de estos resultados, ¿cuál ha sido para ustedes el más revelador, el más impactante y el que puede hacer que la comunidad hispana se sienta supremamente orgullosa de hablar español? Yo diría, y es una cosa que a mí me llena de alegría, una de las cosas que más me ha sorprendido para bien es que tanto los hispanohablantes como los no hispanohablantes, más de un 60% en cada grupo, los hispanohablantes más, hasta un 70%, un 78%, valoran el español como una parte clave de la identidad cultural de Estados Unidos. Es decir, que no es una lengua ajena que ha llegado, digamos, como quien dice ayer, sino que es parte del ADN de este país. A mí me gustaría que fuera el 100%, porque así lo creo y así lo siento como hispanohablante en Estados Unidos, pero estamos ahí, estamos llegando e incluso los que no hablan español lo valoran así. A mí eso es lo que, entre comillas, me parece muy revelador, porque desde un punto de vista de opinión pública se demuestra que el español también es una lengua apreciada. Así es. Por otro lado, si tuviera que destacar otra cosa, creo que hay un capítulo, por así decir, de los resultados que hemos publicado que habla de la política y cómo cada vez más tanto hispanohablantes como no hispanohablantes se dan cuenta de que es necesario utilizar el español para hablar a los votantes que lo utilizan en sus casas, para hablar con las comunidades, para que los cargos electos
utilicen el idioma de tantos millones de personas en Estados Unidos. Y luego que no forma parte de tu estudio, pero también podemos analizar que como efecto dominó va a haber un incremento de plazas en lugares de trabajo para bilingües, hispanoparlantes. Entonces es esto, ¿no? Estamos ya ahora viendo un mayor impacto del idioma en este país y es más apreciado, tan, como lo acabas de decir tú, tanto por americanos o por no hispanos parlantes como por hispanos parlantes. Ahora, el bilingüismo. ¿Ustedes han tocado eso como uno de los factores de estudio? Totalmente. Una inmensa mayoría de los votantes frecuentes, da igual su idioma en sus casas, consideran que es importante que sus hijos sean bilingües. Pero no solo eso, sino que es que además piensan que el español, con un abrumador 89%, es el idioma más importante que deberían aprender sus hijos. Listening. Por lo tanto, al final del día, lo que estamos viendo también es que entre hispanohablantes, no hispanohablantes, el español no solo tiene prestigio cultural reconocido y político y económico, sino que tiene un futuro muy prometedor por delante cuando ves que la gran mayoría de votantes, más de un 80%, consideran que es importante que sus hijos sean bilingües y la primera lengua que escogen siempre es el español. Por lo tanto, creo que hay trabajo por recorrer, pero es un dato muy esperanzador para aquellos que hablamos español. Es un buen momento para hablar español en Estados Unidos. Correcto, correcto. Y cada vez más nuestros hijos se sienten más orgullosos de ser bilingües. En cuanto ya es una pregunta que te hago no relacionada con la encuesta, sino también con esa experiencia que tienes tú con el movimiento literario, si se puede decir, hispano. ¿Cómo estás viendo tú el surgimiento de nuevos autores hispanoparlantes en el mundo literario? Bueno, yo creo, y siempre lo he defendido, que una de las cosas más bonitas de nuestro idioma es la diversidad que existe dentro del propio idioma. Cuando tú oyes diferentes acentos, cuando tú oyes diferentes palabras que se usan en diferentes países y regiones, uno entiende que el español es una celebración cultural. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que proliferen nuevos autores, autoras también, por supuesto, en el panorama literario, es simplemente una extensión lógica, por así decir, de esa riqueza de nuestro idioma. Y además lo más bonito probablemente de todo eso es que yo, que nací en España, pero tengo una mamá puertorriqueña y una mujer colombiana, pero yo puedo entender ese español distinto sin ningún problema y enriquecerme de esos aportes literarios que me ofrecen todos esta nueva generación de autores, ¿no? Como ha pasado a lo largo de los siglos, pero creo que estamos en un gran momento también para ello. Y además en este país cada vez hay más asociaciones literarias, cada vez hay más instituciones que promueven el estudio, el conocimiento, digamos, desde un punto de vista menos demoscópico, como hemos hecho nosotros, y mucho más académico-cultural, que creo que es igual de importante. Fíjense que siempre hemos dicho que el bilingüismo o el multilingüismo siembra en nosotros la tolerancia, pero hoy nos quedamos a través de Juan Ignacio con otra idea que también es muy constructiva y muy poderosa, y es el hecho que el español es una celebración cultural. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por esta información. Si tienes algo más que quisieras agregar, por favor, el espacio es tuyo. No, gracias a vosotros por el espacio, felices de poder compartir estos datos, de celebrar el Día del Idioma que nos une a casi 600 millones de personas en el mundo y muchos de ellos residiendo en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que poco más que añadir, que sigue quedando pues, mucho trabajo por hacer en lo que es el prestigio y la difusión de nuestro idioma y de nuestros datos culturales, pero que hay que ser optimista y los datos que nosotros hemos ofrecido creo que así lo demuestran. Así es, así que nosotros desde la conexión, además de felicitar el esfuerzo de la compañía LSG, lo que queremos también es compartir. En la caja de descripción va a estar el link que los va a conectar directamente con los resultados de esta encuesta y vale la pena que nos hagamos cada uno de nosotros portadores de esta gran información que resultó de un trabajo de campo bastante exhaustivo y que vale la pena que compartamos, además que lo compartamos con alegría y mucho orgullo. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por este aporte a nuestra comunidad, que es un aporte también de
poder de entender que estamos empoderados y que podemos hacer muchísimas más cosas y que tenemos un futuro más que promisorio. Muchas gracias. Gracias.